¿Qué tal, hermanos y amigos? Habla el pastor José H. Ruiz, llegando siempre a sus casas con la palabra del Señor. Y hoy, miércoles en la noche, hay un tema muy interesante que hemos tocado, pero es referido a los tiempos en que la iglesia está viviendo hoy en día. Hoy vamos a hablar de el tiempo de los santos. ¡Wow! Tiempo de los cristianos. En la agenda del fin de los tiempos existía un tiempo llamado el tiempo de los santos. Les ha dicho, es el tiempo ahora donde el énfasis está puesta en los creyentes, en los cristianos, en los santos. El libro de Efesios claramente nos dice a nosotros que Cristo dio a la iglesia 5 ministerios, muy importante, para que se llevara a cabo la obra que Él quiso hacer a través de la iglesia. Y esos 5 apóstoles son, 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Note que todo está en plural: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pero todo esto vino con el fin y el propósito de equipar, entrenar, preparar a los santos, a los cristianos, para la obra del ministerio, la predicación del evangelio del reino. Y no solamente eso, el Espíritu Santo ha sido comisionado para enseñarle a cada creyente que cada uno de ellos ha sido llamado a participar en este plan y propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que hemos sido llamados a participar, usted y yo. Los cristianos, algunos están buscando y concentrados en el día del Señor, en el retorno de Jesús, en lo que llamamos el rapto que va a venir, va a levantar la iglesia, y es lo que la Biblia dice eso. En el pasado se dio mucho énfasis, se puso mucho énfasis en el rapto de los cristianos fuera ya de este mundo. Pero no se le olvide que nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal, dice la Biblia. Pero hay muchas cosas que tienen que suceder antes que el Señor regrese. Y nosotros como cristianos, la iglesia, debe de tener bien claro estos acontecimientos que van a suceder, para no andar como muchos cometieron errores, señalando fechas, señalando días, señalando años, que Cristo iba a venir, iba a regresar. Hay muchas cosas que tienen que suceder antes que el Señor regrese. Y qué bueno que no Él ha venido. Porque si Él hubiera venido, ¿qué de aquellos familiares que no lo han conocido todavía? ¿Qué de aquellos amigos? ¿Qué de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocerle? Qué bueno que Él no ha venido y está dando oportunidad todavía también a que muchos se arrepientan. Hay muchas cosas que tienen que suceder antes que el Señor regrese. Cristo Jesús está comprometido a colaborar con su iglesia a través del Espíritu Santo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, es de Él, y es Él el que la va a edificar. Y Él dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Hasta que todo lo que Jesús dijo se lleve a cabo, Él no va a venir. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 dice el propósito por el cual Él constituyó lo que le llamamos su gabinete. A otros pastores y maestros, a fin, este es el plan, a fin
de perfeccionar a los santos, no a los inconversos, no a los no creyentes, no a los que no han venido todavía, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia ya hoy en estos días tiene que estar consciente por cuál la iglesia existe, para qué existe, porque hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues claro, para que se lleve a cabo la obra, el trabajo, la misión del ministerio y para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Todo esto lo está haciendo hoy a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros los creyentes. Cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que tenemos que cumplir en la tierra y no se vaya antes de cumplir el propósito por el cual Dios te ha escogido, te ha llamado, seleccionado. Hay una misión, hay un rol, hay un propósito, hay un plan en el cual tú y yo somos llamados a participar. La Biblia dice que a través del retorno del Señor a la iglesia tendrá una cosecha de almas como nunca en el reino. Y es lo que esperamos ahora, en estos tiempos, una gran cosecha que vendrá en los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, lo importante, el enfoque, la mirada y el énfasis, la atención, está sobre la iglesia, sobre los santos, sobre los creyentes, para que la obra del ministerio se lleve a cabo. Por eso es que Jesús le dijo en Hechos, capítulo 1, verso 4, dice que estando allí juntos, Él les mandó, no se vayan de Jerusalén, sino esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Y esto es muy importante. Y cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ya sucedió, recibiréis poder. ¿Por qué poder? Para poder ministrar, para poder testificar, para poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces Jesús nos dio a nosotros el ejemplo. Primero, salva a una prostituta. Perdona a otra sorprendida en adulterio. Ayuda a una mujer samaritana. También enseñó muchas cosas en Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios, dice la Biblia, oye bien, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Qué tan importante es la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y con poder. Y luego dice a Jesús de Nazaret, hablando del ser humano, y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes, por razón necesitaba la unción del Espíritu y también necesitaba el poder. Anduvo haciendo bienes, no males, sanando a todos, no a algunos, a los oprimidos por el diablo. Y tú y yo sabemos, en primera de Juan capítulo 5, verso 19, que el príncipe de este mundo, el diablo, tiene el control de este sistema del mundo, haciendo bienes oprimidos por el diablo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso él hacía esas cosas, esa era su misión, ese era su trabajo que él tenía que hacer. Y eso sucederá con aquellos que Dios esté con ellos para esta misión. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, vamos a seguir mirando lo que él enseñó. Bienaventurados los que lloran, porque esos serán consolados. Él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dios no se las va a dar a los violentos, pues vamos a volver a lo que estamos viviendo hoy.
en un mundo de violencia. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solo los que tienen sed buscan hacer la justicia, de justicia buscan hacerla. Los que tienen hambre buscan satisfacer. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, hermanos, si alguien debe de tener misericordia, es la iglesia, porque de ella se tuvo misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios, dice la Biblia. El énfasis está en los santos hoy. También Él nos enseñó a orar, cosa que es un tema más predicado, enseñado, hablado, pero menos practicado hoy por los santos. Nos enseñó a orar, nos enseñó cómo vivir una vida que glorifique a nuestro Padre, que somos la sal, somos la luz, que hay que tener fe en Dios, ser obediente, y etcétera, etcétera. Jesús nos enseñó tantas cosas. Habló que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Siempre habrá una iglesia que todo el que a Él viene, Él lo recibe. Amén. Ahora, este punto quería llegar yo hoy con los creyentes. Jesús ahora se da cuenta que su tiempo ha llegado, su tiempo como humano, tiempo limitado. Mateos capítulo 26, del verso 1 al 2 dice que cuando Él hubo acabado, Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre lo van a entregar para ser crucificado. El verso 18 dice, y Él dijo: vayan a la ciudad y hay cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa vamos a celebrar la Pascua con mis discípulos. Vamos a tener la cena en tu casa. En el verso 28 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Ya el Padre, yo he orado y me he dado cuenta que eso es lo más. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo hubiera sido que no hubiera nacido a este hombre. Juan capítulo 17, verso 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, el tiempo ya de cumplir. Glorifica a tu Hijo ahora, para que tu Hijo te glorifique a ti. En Juan capítulo 17, verso 4 dice también al 5, Jesús le dijo: yo te he glorificado en la tierra, yo he hecho tu voluntad, he vivido la vida que tú me has pedido que viva y que haga las obras que yo haga. Yo he acabado ya la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa relación que han existido entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, pero por causa del propósito y del plan de lo que Dios quería, Él tuvo que venir a cumplir un propósito y un plan. Finalmente, Él es tomado por los religiosos, acompañado de soldados romanos, que todos hemos leído eso, y fue allí, clavado en una cruz, que Jesús dio su vida, que hemos hablado mucho de eso, pagó el precio, nos redimió, nos compró. Es lo que dice Mateo capítulo 27, del 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Vino de Dios
abajo, no de abajo del ser humano hacia arriba. Y dice la Biblia que la tierra fue testiga y tembló y las rocas se partieron. Note, hermano, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Solo Dios lo hace. Porque de arriba hacia abajo, porque solo Dios es el que puede abrir aquello que ese trabajo. Yo le dije que fue el de arriba que vino lo de abajo, fue el perfecto que vino lo imperfecto, fue el justo lo injusto, fue el santo al pecador, fue el divino a lo humano, fue Él que se inclinó para levantarnos a nosotros de la condición caída. He aquí, Jesús dijo, yo estoy con vosotros, no solo un día, todos los días, los buenos y los malos. Momento de escasez, momento de abundancia, momento de alegría, momento de gozo, momento de nacimiento, momento de muerte, momento, todo. Él dice, yo estoy hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes, dijo él, este tiempo que ustedes estén haciendo la obra del ministerio. Estaré por el Espíritu, porque yo me voy a ir, pero vendrá el Consolador y Él tomará mi lugar. No solo estará pero dentro de ustedes. Jesús hará lo mismo, de esa misma manera. Es lo que nos está diciendo. No los voy a dejar huérfanos, dijo. Vendré a vosotros otra vez. Y yo seguiré obrando, pero desde adentro de ustedes. Yo soy la cabeza. Ustedes son mi cuerpo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Para eso dije que edificaría mi iglesia. Piedras vivas que somos nosotros en el templo de un Dios vivo. Entonces, la importancia hoy en día son los santos, la iglesia, los creyentes, ustedes y yo. No es que el apóstol no es importante, ni los evangelistas, ni los profetas, ni los maestros y pastores, no. Pero fue por causa de ustedes los santos que Dios dio estos ministerios. Fue por nuestra razón, para que hay pastores para pastorear, profetas para que profeticen, evangelistas para que evangelicen, maestros para que enseñen. Para eso lo dio. Para que ahora estos 5 ministerios puedan equipar, entrenar, prepararnos a nosotros para la obra del ministerio. Por eso es que siempre estamos enseñando y usted aprendiendo. Si usted dice, yo no necesito más enseñanza, bueno, el enemigo ya te engañó. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Qué gran necesidad hay, hermanos, de que Dios esté hoy, en este tiempo, precisamente con la iglesia. Y es precisamente el ministerio en el cual hoy estamos nosotros enfocándonos ahora. Cada creyente, cada cristiano juega un papel, una parte muy importante en lo que Dios está llevando a cabo en este mundo, hasta que se cumpla bien claro lo que nosotros decimos. Ahora, el Verbo, quien es Dios, Él se hizo carne. Y el Verbo es espíritu, y el Verbo era Dios, y Dios es espíritu. Primera de Juan 1 dice que en el principio Él era el Verbo, y ese Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ver el Espíritu, no podemos ver a Dios,
Entonces, para que le podamos ver, le podamos oír, le podamos conocer, Él tiene que hacerse carne como nosotros. Para que pueda entender bien claro, Jesús de Nazaret, ese hijo de María, hijo de hombre, fue un varón aprobado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14 decía que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, hermanos, ese verbo vino en Jesús. Ese verbo se encarnó cuando los ángeles dijeron a María, el Espíritu Santo vendrá y vendrá y tú vas a concebir del Espíritu Santo y lo que van a hacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, hermanos, ese Jesús, ese verbo encarnado, ese Emmanuel, comienza su ministerio entre nosotros. Convierte el agua en vino, sana a un paralítico, multiplica los panes y los peces, camina sobre las aguas, sana a un ciego, resucita a una joven muerta, resucita a Lázaro, calma la tormenta y comenzó a demostrarnos lo que es la vida del reino. Ellos se fueron. En Hechos 1:12 dice, entonces volvieron a Jerusalén, de donde el monte que se llama del Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban. Oigan, santos, cristianos, creyentes, hay una necesidad hoy como nunca de perseverar en la fe, de perseverar en el plan y propósito, y unánimes, que estemos unidos, no perseverar cada uno queriendo hacer lo suyo por su propio camino, y en oración y en ruego. ¿Qué tan importante? Le voy a hablar de la oración la próxima vez, con las mujeres, con María, la madre de Jesús. La madre de Jesús necesita orar, orabas con ellos y con sus hermanos también que estaban allí. Hechos 1:14 dice eso, pero Hechos capítulo 2, 1-4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban algunos, no dice estaban todos, pero estaban unánimes, juntos. Imagínense, un montón de gente en un lugar en desacuerdo, cada cual pensaba diferente, todos estaban allí con un plan, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del mismo espíritu que Jesús fue lleno de santo, y comenzaron a hablar en lengua según el espíritu le daba que hablase. Para los humanos estaba cerrado ya. Esto de salvación no es algo del hombre. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Es el santo, repito, que viene el pecador, el eterno a lo mortal, el divino a lo humano, el perfecto a lo imperfecto, el de arriba a lo de abajo. Lo que era imposible para el hombre viene a ser posible para Dios. Dios encarnado en Jesús redime la humanidad. Él dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese, y Él la acabó. En la cruz, Él dijo, consumado es. Finished. Jesús, el ser humano ahora es sepultado, el cuerpo de Él. Parece que todo allí terminó. Bueno, ya se fue, ya no está entre nosotros. Pero eso fue su cuerpo. Pero Jesús se le había dicho
a ellos, no los dejaré huérfanos. Yo voy a venir a vosotros otra vez. Y dice, haremos morada con ustedes. Hay que mirar la Biblia bien. Haremos. Ya no estaré con ellos, pero estaré dentro de ellos. Si Jesús no hubiera vuelto otra vez, pobrecitos los discípulos estuvieran ahí todavía esperando. Hasta hoy, ¿qué le parece? Pero obviamente no hablaba él de su venida física, sino de su venida cuando el Espíritu Santo descendiera y podía estar con ellos y dentro de ellos. ¿Para qué? Para continuar la segunda etapa de la obra que me diste que hiciese, que la iglesia la va a hacer, edificar la iglesia, mi cuerpo, para cumplir el propósito final. Por eso digo que es el tiempo de los santos y tu reino se establezca aquí en la tierra. Usted y yo jugamos una parte muy importante en el establecimiento del reino. Dios lo va a hacer, pero a través de nosotros nos va a usar. Nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. Aquí viene la segunda etapa, la del Espíritu ahora. Estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios. Cristo es el Verbo hecho carne. Primero, Él ejercitó su ministerio terrenal en el hombre llamado Jesús, anduvo por las calles sanando los enfermos y haciendo milagros y sanidades y maravillas. Pero ahora, en su segunda etapa, Él va a ejercitar y está ejercitando su ministerio celestial por medio del Espíritu Santo, el cual mora en ti, mora en los creyentes, mora en mí. Ahora es el ministerio del Espíritu. Es Cristo obrando a través de su Espíritu. No nosotros haciendo las obras de Cristo, es Cristo haciendo sus obras a través de nosotros, porque el Señor es el Espíritu. Dice 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad para hacer toda esta obra, no libertad para vivir como nos dé la gana. Y tal confianza, dice, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que de nosotros mismos podemos hacer, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, dice 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6, nos hizo, oiga, ministros. Usted es un ministro, usted ministra la palabra, competente de un nuevo pacto, ya no de letra, sino es un asunto del Espíritu, porque la letra mata, pero es el Espíritu el que vivifica. No es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu, dice el Señor. Por eso es que Jesús, cuando resucitó, se le aparece a los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 2 al 5, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haberle dado mandamiento por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables, como yo le prediqué en el domingo de resurrección, apareciéndoseles durante 40 días, pero hablándole de qué, de lo que él vino, del reino de Dios, establecerlo en la tierra. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen allí hasta que yo vuelva, le digo, a ustedes, para que yo seguir obrando a través de ustedes. Ustedes no van a hacer las obras mías, yo voy a hacer las mías a través de ustedes, dijo Jesús. Pero van a recibir poder primero. You're gonna need it. Lo van a necesitar cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Yo diría, en este tiempo que estamos viviendo ya, mi pensar sería, ojalá que hoy fuera su venida. Ojalá que hoy viniera el Salvador y que las puertas de los cielos se abrieran y yo viera a Jesús con mi Señor. Si yo veo aquella nube hoy que se llevó a Jesús, le diría, oye nube, ven y vuela y ven ligero a traerme lo que un día Él se llevó. Pero no, Él ahora está en nosotros viviendo por su Espíritu para seguir haciendo la obra, la segunda etapa, su ministerio desde el cielo, a través de uno que mora en nosotros, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, este es el tiempo de los santos, este es el tiempo nuestro, tiempo de los creyentes, que seamos un instrumento, seamos un canal, seamos una herramienta en las manos de Dios. Que Dios nos ayude a estar consciente de la importancia que nosotros jugamos en este mundo. No somos el problema, somos la solución. Parte de la solución de que el plan y propósitos de Dios se cumplan. Por eso hay que vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con un buen tema que debemos de aprender en estos tiempos. Padre, gracias por tu palabra que siempre llega a aquellos hermanos que fielmente en sus hogares están esperando por este día y por esta hora a que tu palabra sea depositada en sus corazones y en sus mentes. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.